Hola, hola, hola a todos, bienvenidos. Llegamos, la pelota ya está en juego y nuestro equipo, el suyo y el nuestro, ya está en juego. Si nos ve por primera vez, haga parte de nuestro equipo, del equipo D-Match. Vaya a nuestras redes sociales, visítenos en nuestra página de Facebook. También nos encuentra en nuestra red social de Instagram. Estamos en Twitter como @DMatchFútbol y por supuesto aquí en nuestro canal en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita y hagan parte de nuestro equipo. Sonó el pito, la pelota está rodando y aquí está D-Match. Lo que comenzó como un negocio entre el liquidador del Deportivo Pereira y la firma Ancetti termina siendo todo un galimatías con múltiples actores. En algún momento entró a escena el señor Sócrates Valencia, lo habíamos nombrado en algún video anterior, y ahora llega una nueva firma, una nueva empresa, la empresa Babel. Muchos actores y no se habla el mismo idioma. Es eso precisamente. El proceso de liquidación del Pereira parece una torre de Babel. ¿Se acuerdan de la historia bíblica? La construcción en Babilonia de la torre de Babel, que quería llegar hasta el cielo y que por castigo Dios termina implementando muchos idiomas para que no hubiese comunicación y no logren el objetivo. Eso es el proceso de liquidación del Deportivo Pereira. Una torre de Babel. No se habla el mismo idioma. Es desorden y confusión total. Capítulo, ¿qué sería este? Víctor, ¿capítulo qué? Hombre. Capítulo 20, 25, 30, en 8 años. Capítulo enésimo del proceso de liquidación del Deportivo Pereira. Un proceso complejo, tortuoso, que hoy vuelve y nos obliga a centrar nuestra atención en los últimos acontecimientos y las decisiones que ha tomado el juzgado que lleva el caso de liquidación y los diferentes actores. Lo último tiene que ver con un recurso que ha interpuesto la firma Ancetti en torno a la última comunicación que había emitido la semana anterior el juzgado primero civil del circuito de Pereira. La semana pasada, el día martes, el juzgado emitió un comunicado, lo que comúnmente se llama auto, donde le pedía a la División Mayor del Fútbol Colombiano, ahí lo están viendo ustedes, se le pedía a la DIMAYOR en un término no mayor a 10 días, la respuesta en la que le indique al juzgado cuál es el camino a seguir para que el señor Sócrates Valencia, proclamado dueño del 51% del Deportivo Pereira, pues sea avalado por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano y por supuesto de la Federación Colombiana de Fútbol. Recordemos que días atrás ya el juzgado había emitido otro auto pidiéndole al Ministerio del Deporte y a la propia DIMAYOR el mismo requisito en el caso de Ancetti, pero como mediáticamente el señor Sócrates Valencia se autoproclamó dueño del Pereira en el 51%, obviamente la juez le pide a la DIMAYOR que también le dé los requisitos para que el señor sea avalado como dueño del Deportivo Pereira y de paso le pide lo mismo para efectos de Ancetti y el señor Sócrates Valencia a la Federación Colombiana de Fútbol. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. El problema es que interpone un recurso de reposición la firma Ancetti queriendo hacer algunas aclaraciones y a partir de aquí, en lugar de aclarar, me parece que pone más confusión en el tema. Yo estoy perdido, yo sé que ustedes también están perdidos, pero la idea es tratar de dilucidar un poco lo que está pasando. ¿Qué le dijo Ancetti al juzgado? Ya lo veremos, más preguntas, pocas respuestas, más incertidumbre, que es lo que veremos a continuación. Bueno, muy bien, para seguir cronológicamente, ¿qué fue lo que dijo Ancetti ante el pedido de la juez? Ancetti emitió un comunicado, un recurso de reposición ante el juzgado primero civil del circuito, donde le pide palabra más, palabras menos, y ya vamos a ver las imágenes, le pide a la juez que no escriba el nombre de Sócrates Valencia, que el negocio no es con Sócrates Valencia. El negocio del 51% del que se venía hablando hace un par de semanas, quizás un mes, es con la firma Babel. De modo que aquí empiezan una cantidad de cuestionamientos y de preguntas. Hay un objeto de petición, que es el que ustedes están viendo remarcado en el cuadro amarillo. Ahí básicamente lo que hace Ancetti es explicarle a la juez lo que les decía hace un instante, que el negocio no fue con Sócrates Valencia, sino con la firma Babel. Simplemente dice Ancetti que la negociación se hace
a través de su representante legal suplente. ¿Quién es el representante legal suplente de esta firma Babel? Sócrates Valencia. Y que finalmente la que suscribe el contrato es la representante legal de la empresa, que es la señora Lina María Velázquez, esposa de Sócrates Valencia. Como quien dice, el negocio no es con Sócrates Valencia, pero sí. Entonces es cuando uno se pregunta, no hay claridad. ¿O por qué quieren aclarar una situación que aparentemente está clara y lo que hacen es desviar la atención? Más adelante y en el siguiente pantallazo vamos a observar algunas precisiones que hace ANZETI o que le hace ANZETI a la juez del Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad de Pereira. En el recuadro de arriba dice lo siguiente: como primer cumplimiento de lo acordado entre ANZETI LM SAS y la Sociedad Inversiones Babel SAS, esta última depositó a título judicial el valor de 3.120 millones, equivalente al 10% del total del valor ofertado por la compra de los activos de la corporación, es decir, por parte del Deportivo Pereira. La corporación es Deportivo Pereira. Y dice en el segundo párrafo del recuadro amarillo: dicho lo anterior, aclaramos que la sociedad que tiene los derechos para adquirir el 51% de las acciones de la sociedad compradora es Inversiones Babel Bienes SAS, y no el señor Sócrates de Jesús Valencia en nombre propio. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. Primero, queda claro que sea Babel o Sócrates Valencia, para mí es Sócrates Valencia, compra el 51%, pero en una negociación interna entre ANZETI y Babel o Sócrates Valencia. No es que Sócrates Valencia hoy sea el dueño del 51% del Deportivo Pereira. Esto responde a una pregunta que habíamos planteado nosotros en unos videos anteriores, en uno de los videos anteriores. Es más, vamos a compartirles en la cajita el enlace del video en el que planteábamos muchas preguntas para la firma ANZETI, su relación con Corridori, el rol que jugaba Sócrates Valencia, y precisamente preguntábamos qué rol juega Sócrates Valencia, y una de las respuestas que yo, digamos, me aventuraba a plantear era socio de ANZETI. Queda claro que es socio de ANZETI. Pero hago otra reflexión. Hace algunos días tuve la oportunidad de hablar personalmente con Sócrates Valencia, atendí una gentil invitación de él, que quería explicar un poco cómo era el proceso, y le planteé la pregunta diciéndole qué rol cumplía él en la negociación. Partamos de la base que la negociación de venta del Pereira era entre el agente liquidador y la firma ANZETI. La respuesta de él fue que había una cláusula de confidencialidad. Y amparado en esa cláusula de confidencialidad, no me respondió lo que estoy encontrando como respuesta en la comunicación de ANZETI. El señor Sócrates Valencia o su firma Babel adquiere el 51% a través de ANZETI. Termina siendo una especie de socio de ANZETI en un negocio de compra del Deportivo Pereira en el que hasta hoy solamente se ha depositado el 10%. Y finalmente le hacía o le hizo ANZETI una solicitud a la juez en torno al tema del nombre de Sócrates Valencia, con un detalle, que hay un juego de palabras que hay que aclarar. Dice: señora juez, teniendo en cuenta que mencionar a otra persona como propietaria total o parcial de los activos de la corporación induce de forma involuntaria un error, sírvase, le hace una petición. Aquí hay un detalle, aquí no hay un error involuntario. El juzgado no cometió un error involuntario en nombrar a Sócrates Valencia. Aquí el primero que se autoproclamó como dueño del 51% del Pereira fue Sócrates Valencia. Es más, el mismo Deportivo Pereira, a través de sus canales oficiales de información en sus redes sociales, publicó una fotografía donde le daba la bienvenida a los nuevos dueños del equipo, y aparecía el señor Alessandro Corridori, y por supuesto estaba de por medio también en la fotografía el señor Sócrates Valencia. Y dice entonces que le pide al juzgado reformar el auto con fecha del 6 de septiembre del año 2021, es decir, el auto de la semana pasada, toda vez que el señor Sócrates de Jesús Valencia no es la persona que en nombre propio es el comprador del 51% de los activos de la corporación en liquidación, como se expresa en referido auto. Quiso aclarar ANZETI, pero me parece que por el contrario lo que hace es confundir más a la opinión pública, confundirnos a nosotros. Yo no sé, yo siento la verdad que amparados en la famosa cláusula de confidencialidad, están haciendo muchas cosas y no quieren dar explicaciones. Ahora, yo le digo a ANZETI, a la firma ANZETI, no quieren que nombremos a Sócrates Valencia, listo, dejémoslo quietecito, dejamos quieto a Sócrates Valencia. Hablemos entonces de la empresa Babel,
que es la que pagó el 10%, hizo el pago del 10% del valor total del avalúo en el negocio entre Anseti y Deportivo Pereira. La firma Babel, como les decía ahorita, la representante legal es la esposa de Sócrates Valencia y Sócrates Valencia es el representante legal suplente. Es una empresa, y ya vamos a ver los pantallazos, constituida en Cámara de Comercio en Pereira el año 2020, el 21 de agosto del 2020. Ya lo estamos viendo en el recuadro grande. Arriba dice nombre o razón social, Inversiones Babel Bienes SAS. Fecha de matrícula, agosto 21 del año 2020. Ahí se constituye la empresa Babel. Y en el siguiente pantallazo vamos a ver cuáles son sus actividades y, por supuesto, revisar cuál es el músculo financiero de la empresa, toda vez que es la que está poniendo la plata, según Anseti, no Sócrates Valencia, sino Babel, para el pago del Deportivo Pereira. Actividad principal: construcción de edificios residenciales. Actividad secundaria, lo están viendo en el recuadro de arriba, construcción de edificios no residenciales. Otras actividades: alquiler y arrendamiento de vehículos automotores. Y otras actividades: comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que tenga que ver con el tema del fútbol o con actividad inherente a la adquisición de un proyecto deportivo como lo es Deportivo Pereira. Y abajo, en el recuadro de abajo, habla de la certificación del capital. Es una empresa que tiene como capital 4 millones de pesos. Tiene un total autorizado de 1.000 millones de pesos. Entonces volvemos al tema de Anseti. Decíamos, Anseti no tiene la solvencia económica para comprar a Deportivo Pereira y acudió a un tercero para que pusiera el dinero, Sócrates Valencia. Ahora Anseti le dice al juzgado, no, no es Sócrates Valencia, es la empresa Babel. Y revisamos Babel y tiene un patrimonio de 4 millones de pesos. Muchas preguntas, muchas preguntas. Uno quisiera respuestas. Por eso digo que no se está hablando el mismo idioma en el proceso de liquidación. Las cuentas no están claras. Aquí algo no funciona. Aquí alguien está omitiendo, está callando lo que está pasando en el proceso de liquidación, lo que sin duda alguna está poniendo mucho más complejo esta recta final que cada vez se dilata mucho más y que tiene otro actor de por medio, que es la división mayor del fútbol colombiano. De este lado, complicado. Y por la división mayor del fútbol colombiano, DIMAYOR, más complicado todavía. Ya lo vamos a ver. Eso es un galimatías, ¿no? Y me perdonan que haga estas señas, pero eso es una maraña de situaciones las que se manejan en el proceso de liquidación del Deportivo Pereira. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, yo tengo una conclusión. Creo que me estoy adelantando a la conclusión del video. Y es que si se hicieran las cosas bien, si el agente liquidador del Pereira, el señor John Omar Candamil Calle, hubiese obrado de manera correcta y hubiese hecho bien las cosas en todo este proceso de liquidación, empezamos porque probablemente no hubiésemos durado casi 8 años, si hubiese liquidado mucho antes. Y en este caso no habría lugar a objeciones, a recursos, a preguntas, y lamentablemente a eso nos han llevado quienes han tomado las decisiones en el proceso de liquidación. Ahora bien, la pregunta es, ¿y DIMAYOR qué? Claro, vamos un poco más atrás. ¿Por qué la juez emite el auto la semana anterior? ¿Por qué la DIMAYOR todavía no ha dado respuesta a la comunicación en la que pedía cuál era el proceso a seguir para efectos de recibir el aval por parte de los compradores del Pereira? DIMAYOR ha guardado silencio. ¿Por qué? No hay razón alguna para el silencio, o al menos no hay una explicación en torno al tema, y uno empieza a hacerse preguntas. ¿Será que DIMAYOR está guardando un silencio prudencial, cauteloso, porque es consciente que, por ejemplo, John Omar Candamil, el agente liquidador, no le pidió autorización a dicha entidad para cerrar negocio con Anseti, como lo dice el reglamento y lo dicen los estatutos de la División Mayor del Fútbol Colombiano? Lo cierto del caso es que DIMAYOR, aunque ha guardado silencio en el último tiempo, ya en su momento, en el año 2019, y vamos a ver la comunicación, le había notificado no solamente al juzgado primero civil del circuito, sino al agente liquidador las decisiones o cuál era el camino a seguir para efectos de la liquidación del Deportivo Pereira. Esta comunicación está fechada el 26 de julio del 2019, dirigida a la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira, Corpereira,
directamente al señor John Omar Candamil, que es el agente liquidador. Y ahí explica que hubo reforma de estatutos y dentro de esa reforma de estatutos hubo algunos artículos modificados, varios de ellos los que tenían que ver con el tema de la liquidación. Y le anexan la comunicación en el recuadro de abajo. Finalmente se anexa copia de estatutos de la DIMAYOR vigentes que incluyen las reformas adoptadas por la Asamblea General de Afiliados el 12 de marzo del 2019. Es decir que el liquidador del Pereira y por supuesto el juzgado saben cuál es el paso a seguir. Paso a seguir que parte de qué premisa, y lo dice el artículo 12 de los estatutos de DIMAYOR, de que está el Pereira en liquidación tras o una venta directa o un proceso de subasta. ¿Y saben cuál es el problema? Que el estatuto habla de subasta pública y no subasta privada. Y aquí se genera otro lío. Bueno, les decía que hay otro problemita ahí de por medio con la División Mayor de Fútbol Colombiano que sucintamente se ha tocado, pero que me parece que es muy importante porque podría dictar sentencia en el futuro del Pereira. Y no tiene que ver con el tema de la liquidación, sino de una posible desaparición del equipo Matecaña. Les decía y les hablaba del artículo 12, que es el proceso que se lleva cuando un club entra en un proceso de liquidación. En el artículo 12, en el parágrafo primero, pues da cuenta de los procesos por los cuales puede llegar un equipo, digamos, a su desaparición o desafiliación de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Habla de un acuerdo de reestructuración o de reorganización o en su defecto habla también de alguna ejecutoria de la Superintendencia de Sociedades o el juez competente en el marco de una liquidación judicial, que es el caso que aplica a Deportivo Pereira. En el parágrafo segundo de ese artículo 12 de la DIMAYOR dice lo siguiente, o reza lo siguiente: no obstante, pese a estar en los procedimientos antes señalados, en este caso la liquidación, un club profesional no perderá su condición de afiliado a la categoría a la que pertenezca siempre y cuando, es decir, Pereira no va a ser desafiliado si en estado de liquidación judicial celebre una subasta pública, un acuerdo de reorganización en los términos del artículo y da argumentación. Habla en el punto 1 del parágrafo segundo de una subasta pública, no privada. Por eso el señor John Omar Candamil tuvo que pedir ante la División Mayor de Fútbol Colombiano autorización para hacer la subasta privada como lo intentó hacer y no la subasta pública como reza el artículo. Y recordemos que el trasfondo de la subasta privada fue a las carreras, una notificación 3 días hábiles antes de, solamente hubo un proponente del que se dijo, con el que venía conversando hacía mucho tiempo, es decir, como si el negocio estuviese listo, pero no hubo garantías incluso para otros posibles oferentes de los que también dimos cuenta aquí en el video que ustedes encuentran en la cajita para que vayan y lo observen. Y en el punto 2 del parágrafo segundo dice, en estado de liquidación voluntaria, la Asamblea General acuerde la reactivación de la sociedad y no se haya iniciado la distribución de los remanentes. Esto no aplica tanto para el caso del Deportivo Pereira. ¿Qué significa esto? Que Deportivo Pereira sobre el papel no está amparado en el estatuto de la División Mayor del Fútbol Colombiano. ¿Qué puede pasar? Que la juez tome una decisión frente al tema y diga finalmente que no avala esta recta final del proceso de negociación de la venta del Pereira porque se hizo a través de una subasta privada y tenía que ser pública. Si eso lo hace la juez, ¿cuál es el siguiente paso? Vaya, el siguiente paso sería, en ese orden de ideas, la adjudicación de Corpereira a los acreedores, que tampoco sé si sea la mejor solución. Mejor dicho, el camino se está acortando y la verdad es que hay gran incertidumbre, con un detalle final, y es que hace algunos días el señor Sócrates Valencia fue con el alcalde de Pereira a Bogotá, se reunió con gente de la DIMAYOR, reunión extraoficial, no oficial, y parece ser que no les fue muy bien, aunque uno vuelve y pregunta acá, ¿por qué Sócrates Valencia y no la representante legal de la firma Babel? Claramente es Sócrates Valencia quien compra Deportivo Pereira, o al menos hace parte del negocio con Ancetti. Pero el ambiente no es el mejor, se conoció desde la semana pasada también, desde Barranquilla, en torno al calorcito del partido de Colombia, donde hubo dirigentes del fútbol colombiano, y me cuentan, estuvo Sócrates Valencia, que no hay muy buen ambiente al interior de DIMAYOR para el negocio del Pereira con Ancetti,
por la relación de Ancetti con Alessandro Corridori. Obviamente, Alessandro Corridori, por sus antecedentes y su vínculo en el proceso de Interbolsa, del que también hablamos en el video que mencionamos, parece ser que no cae bien al interior de Dimayor y quieren sanear el fútbol y no hay visto bueno para esta negociación. De modo que el camino está complicado, está enredado. Qué bueno sería o qué bueno hubiese sido que hubiesen hecho un buen trabajo en el proceso de liquidación y se hubiesen evitado o nos hubiésemos evitado tantas dificultades y tantos líos en esta etapa final de este tortuoso camino de liquidación en Deportivo Pereira. Esto es D-Match, show deportivo. No olviden, ustedes y nosotros hacemos equipo. Déjennos sus comentarios, qué piensan de todo esto. Sé que es un tema pesado, ya lo hemos dicho muchas veces. Quisiéramos que esto terminara, pero no hay cuentas claras, no hay cuentas claras. Por eso seguimos lanzando preguntas y damos cuenta de una situación que dejamos ante la opinión pública y que cada quien saque sus conclusiones. ¿Y cuál es su conclusión? Déjenos un mensaje. Vaya a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y aquí en nuestro canal de YouTube. Activen la campanita y suscríbanse para que sigamos haciendo el equipo D-Match. Hombre, lástima que estas cosas terminen anteponiéndose a lo deportivo, ¿no? Porque tendríamos que estar comenzando semana hablando de la muy buena campaña del Pereira, de lo que hace en la cancha, viene de un partido ante Junior, buscará próximamente seguir avanzando en Copa Colombia, está dando la pelea por no descender, pero resulta que lo más importante en la historia reciente del Pereira tiene que ver con el tema de liquidación. De modo que nos centramos en ello por eso, pero ya va a haber tiempo. Así que sigan con nosotros, sigan nuestras redes, estén pendientes, por eso les pedimos que activen la campanita para que reciban las notificaciones, porque también hablaremos de la parte deportiva. Por lo pronto, en el tema de liquidación, lo único claro es que no hay nada absolutamente claro. Insisto en la parte final, y es que nada de esto estuviese pasando si desde un principio las cosas se hubiesen hecho bien. No lo olviden, yo soy Mauricio Gómez Buriticá, el mago, y esto es D-Match.